Seguimos con la información. Me enlazo ahora con el doctor Sergio Aguayo, él es profesor e investigador del Colegio de México, articulista de Reforma y para fortuna mía también compañero en el Primer Plano. Sergio, ¿cómo estás? Leonardo, estoy bien en el Colegio de México. Me alegro mucho. Oye, pedirte dos reflexiones. Uno, la pausa. Hoy escribes sobre el tema. Ayer hablábamos con Ramírez Marín, le hemos venido dando seguimiento a este tema. ¿Tú ves que en este, digamos, espacio, esta pausa que se ha abierto, existe algún elemento, algún incentivo para que se discuta a profundidad el tema de la estrategia de seguridad o seguimos en una guerra de lemas y posturas políticas, Sergio? Mira, me parece que es una oportunidad única para que un grupo de senadores entienda que sin la participación del legislativo no va a haber una estrategia consensada, adecuada a la magnitud del riesgo. Entonces, lo que argumento es que necesitamos al Congreso. Diputados por ahora no se ve que tengan capacidad, pero los senadores, por una combinación extraña de razones, súbitamente parecieran coincidir en la esencia del problema. Nos falta una estrategia coherente, racional, adecuada a la geopolítica mexicana y a la magnitud del riesgo creado por el crimen organizado. Esa es la oportunidad. No puede uno cantar victoria, sino alentar a los senadores para que cumplan con su deber y se dediquen a discutir en serio junto con la sociedad, no ignorando a la sociedad sobre cuál podría ser dicha estrategia. Claro. Yo supongo que habría que incorporar, mi querido Sergio, hoy salió en el INEGI, o el INEGI publicó este Censo Nacional de Seguridad Pública y algunos datos interesantes. Por ejemplo, se han reducido el número de personas capturadas y las armas efectivamente decomisadas también 15% abajo. Por tanto, yo supongo que podría plantear como un elemento fundamental, en fin, discutamos todo lo que ustedes quieran, pero atengámonos a algunas métricas, por lo menos para valorar si cierta política está dando los resultados esperados, Sergio. Mencionas algo fundamental porque los primeros que le ponen cifras al crimen organizado es el grupo de Carrillo Lea, Jorge Carrillo Lea y Jorge Tello, en el CISEN y CENDRO de los años 90. Luego eso se va perdiendo. Luego viene Guillermo Valdés, un académico que dirigió el CISEN en los 5 años de Calderón, y que él sí le puso mucho énfasis a la métrica, pero luego sube y baja el interés por los datos duros, y lo que estamos viendo en este sexenio es que por el lado del Ejecutivo, pues sí, las mañaneras generan una cantidad enorme de información, pero nos falta un esfuerzo más sistemático, más metódico. Y en ese sentido, bendito INEGI, porque es el que nos da unas cifras desde 1990 sobre delitos, sobre homicidios y luego las encuestas que nos permite tener. Pero es un organismo autónomo, curiosamente, no es el Ejecutivo, sino un instituto que trasciende los sexenios. Por hablar de armas, dice armas aseguradas de un año a otro. Esto lo dio a conocer el día de hoy el INEGI. Las largas se reduce 23% este año, las cortas 15%. También hay menos detenciones que el año anterior. Uno dice, bueno, es porque estamos mejor. En fin, habría que buscar explicaciones en ese frente. Por otro lado, te llevo al siguiente asunto que te quería plantear, mi querido Sergio, que tiene que ver con la narrativa del gobierno en materia del caso Ayotzinapa. Ayer el secretario de Gobernación decía ante senadores, a ver, no fue efectivamente el ejército, es decir, fue el Estado, dice la narrativa del gobierno, la narrativa que ha acuñado Alejandro Encinas, menos el ejército, porque fueron 4 nada más. Se está convirtiendo en un problema gravísimo de cómo explicar lo que han hecho y lo que han dejado de hacer, incluida, Sergio, la renuncia del fiscal especial del caso Ayotzinapa. ¿Cómo ves ese frente? Mira, es evidente que hay una tensión terrible, un estrés
un daño estructural a la estrategia ambivalente del presidente López Obrador, que por un lado tiene contento al ejército y por el otro tiene razonablemente satisfecha a la izquierda y a las víctimas ejemplificadas, no agotadas, con los padres y madres de Ayotzinapa. Esa capacidad que tuvo durante 4 años de mantener a las dos partes tranquilas de comunicación, Reforma, Penilei Ramírez y Guadalupe Irizar, sacaron y dieron a conocer en su totalidad. Y la verdad, como siempre, pues es el equivalente a las famosas grabaciones de Nixon durante Watergate, que todo el mundo hablaba de hasta que salen las cintas y demuestran que el señor sí sabía, era cómplice, no solo cómplice, sino director de orquesta de la banda de delincuentes que tenía a su mando. Es decir, algo similar, todo proporción guardada, es lo que estamos viendo, que el ejército tuvo un papel mayor al que habíamos supuesto. ¿Hasta dónde? No lo sé. ¿Es culpable el general Rodríguez? Tampoco lo sé. Me parece legítimo, muy sano que dé su versión. Me parece saludable que el ejército lo apoye porque así debe de ser. Y que dé su versión, que Alejandro Encinas dé la suya. Y el punto aquí es que pues faltan los jueces y las autoridades, porque la fiscalía pues parece estar haciendo malabares extraños, extravagantes. La Fiscalía General de la República que busca órdenes de aprehensión, luego las quita, hace esto, hace otro. Yo no sé si a quién está, las órdenes de quién está siguiendo. Y hay espacio para todo tipo de interpretaciones. La mía es se le enredó las dos madejas al presidente de la República. Sí, porque hay dos datos o dos líneas muy complicadas, ¿no? Una, el fiscal que renuncia, Omar Gómez Trejo, dice, oiga, pues resulta que el fiscal general, yo creía que tenía autonomía para llevar este caso, Omar, pero pues se ve que Gertz Manero tenía sus consideraciones, les quita a algunos militares en este caso, carpetas. El presidente dice, yo coincido con eso, y se van. Y al mismo tiempo, Sergio, los abogados de los militares detenidos dicen, nosotros ahora procedemos contra Alejandro Encinas, lo cual te pone en el peor de los mundos. Reitero, el secretario de Gobernación fue al Senado y dije, a ver, no se les ocurra el que 4 militares estén metidos a esto, no mete al ejército, con lo cual dice, como sugería hace un momento, la ecuación es M menos C, es decir, Estado menos ejército, ¿no? El resto entró. Además, el presidente dijo, hay presiones terribles de quienes perpetraron el crimen y de quienes lo encubren. Yo no sé si Peña Nieto, quién esté detrás de todo esto, digo, considerando que el exfiscal o exprocurador general de la República está detenido, Sergio. Mira, señalas los ingredientes del misterio, que es un misterio monumental, es un rompecabezas que prefigura la magnitud de la complicidad entre el crimen organizado y una parte del Estado mexicano, la fuerza que tiene esa criminalidad que, según algunos teóricos, ya conforma un Estado paralelo, un gobierno en la sombra, capaz de contraponerse a los designios de las autoridades elegidas democráticamente y ungidas de legitimidad y de legalidad. Creo que pues puede uno preguntarse en dónde va a tener la investigación, y de opinión vive en una etapa dorada. Yo no recuerdo otra época en la cual tantos temas de interés nacional fueran expuestos de una manera tan metódica, sistemática y profunda como lo que estamos viendo en los años de Andrés Manuel López Obrador. Es simplemente notable. Olvidémonos de que hay errores por aquí, exageraciones por allá, intencionalidades acullá. La información, el pozo de conocimiento que va dejando es cada vez mayor y alimentado constantemente por
1001 conexiones con los medios internacionales y los organismos de derechos humanos internacionales. En otras palabras, poder fragmentado, protagonistas desconcertados, medios empoderados. ¿Cuál va a ser la mezcla que tengamos, la pócima que salga de ahí? El brebaje, a lo mejor un brebaje que nos enriquezca o que nos empobrezca, no lo sé. Y lo único que tengo claro es que tenemos un reto enorme quienes analizamos la realidad y que tenemos la obligación de ser lo más responsables que seamos, porque así como que hacemos un esfuerzo por entender a los padres y madres de Ayotzinapa, tenemos que entender al ejército, a las Fuerzas Armadas, que tiene su lógica y creo que debemos atenderla, lo mismo que Alejandro Encinas, con el fiscal que ahora renunció, con Omar Gómez Trejo, con Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, nuestra responsabilidad es acercarnos a los protagonistas y tratarlos con el respeto que se merecen desde la independencia crítica, sin cucharear la información ni mezclar las filias o las fobias con lo que opinamos. Fundamental lo que dices. Y bueno, pues vamos a ver quién es la persona a la que le encargan la investigación. Ya Vidulfo Rosales dijo, oiga, espero que nos pasen efectivamente a revisión. ¿Quién se va a encargar de esa investigación? El presidente dijo, espero que me confíen en mí. La investigación va a seguir, pero será clave ver a quién nombran en esa posición. Mi querido Sergio, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Un placer, querido amigo. Seguimos con la información.